Hola chicos, ¿cómo están? He vuelto, me siento un poquito mejor, vamos a ver si puedo grabar completamente esta clase. Cualquier cosa, esta es la unidad 4. Estaríamos dando por finalizada todas las unidades de cuarto medio. ¡Lo logramos! Ya, espero que hayan aprendido algo de lo que llevamos, porque igual sé que ha sido súper complejo, pero he tratado de tomar temas que sean como muy de interés de ustedes y a partir de ello empezar a trabajar. Ahora quiero que veamos el concepto de globalización, pero ojo porque le vamos a dar un enfoque diferente al que se espera en el libro, ¿ya? Así que tenga presente los conceptos que voy a estar usando, ¿ya? Primero, ¿qué es la globalización? Globalización es un concepto súper difícil de explicar como la mayoría de los conceptos que hemos tratado. Primeramente porque puede ser estudiado desde distintas perspectivas y desde diferentes disciplinas. Dado que se manifiesta tanto en un ámbito económico, podemos hablar de la globalización en términos de las relaciones comerciales que se pueden dar entre un país y otro y las ventajas comparativas que tienen dichos países. Podemos verla también en el flujo de capitales, cómo se distribuyen la cantidad de recursos que tienen o no los países y de la actividad comercial, pero también podemos verlo desde un punto de vista social, esta idea de la red interconectada de ideas que se va generando en el mundo y que te permite a ti, que vives aquí en Chile, hablar con alguien de Estados Unidos y poder compartir pensamientos, o poder cuestionar algún punto de vista importante que es lo que está ocurriendo en Europa. No es extraño que, por ejemplo, las últimas 2 semanas estuvimos pendientes de las elecciones de Estados Unidos y hace un par de meses atrás, bueno, varios meses atrás, estuvimos viendo lo del Brexit en Inglaterra. Y sin ir más lejos, el coronavirus, que vimos que salió desde un solo país, pero que se expandió a nivel global y eso tiene mucho que ver con el grado de importancia que tiene la globalización, como para nosotros es mucho más simple viajar de un continente a otro. Eso no se había visto antes y esto es una clara consecuencia de lo que ocurre en la segunda mitad del siglo XX, tras la Segunda Guerra, cuando empezamos como a sentar las bases de las naciones como estaban y principalmente cómo empezamos a crecer y a desarrollarnos como país y como cada uno de estos países lo va a hacer. El impacto que puede tener la globalización es muy grande. Las culturas que cada uno tiene ahora se puede empezar a compartir con otros países. Nosotros vamos a ir viendo que tenemos pros y contras con esto, porque por un lado podemos decir, bueno, vamos a conocer qué hacen otros pueblos en otros lados del mundo, pero por consiguiente nos estamos prácticamente mutando y generando como una sola gran cultura que va más allá de las particularidades propias que se tenía. Esto puede ser visto como un problema o como una oportunidad. Porque, por ejemplo, yo les podría decir, bueno, ahora sabemos que hay ciertas tribus que hacen esto, esto y esto. Sabemos cómo vive gente en otro lado del mundo. Sabemos cuáles son las necesidades de otro lado del mundo, lo cual nos permite a nosotros tomar decisiones a nivel global. Pero por otro lado, también empezamos como a tomar parte de las culturas de otras personas y vamos perdiendo la identidad propia. No es extraño que estemos teniendo esta meeting por un notebook y me tomo un break para poder, ¿cachai? Empezamos a tomar ciertos conceptos que no son propios de nosotros, empezamos a tomar ciertas actitudes que no son de nosotros, tener un after office, tener un happy hour, son cosas que se van asimilando a partir de estas mismas redes interconectadas que se dan. Ahora, también podemos decir, oye, no es tan malo, ya podemos entender y podemos sentir un grado más de empatía hacia otras personas ahora que entendemos las culturas que tienen. Y de hecho, muchos historiadores han argumentado que ampliar esta red de globalización ha permitido tener conocimiento de las realidades y que te permite estudiar de mejor forma cómo se desarrollaron diferentes hechos. Yo creo que una de las grandes cosas que nos dio la globalización fue la capacidad de compartir información, que yo pueda saber lo que ocurrió hace 4.000 años en el estrecho de Bering, es algo súper interesante, que no se podría dar si nosotros tuviéramos o estuviéramos encerrados en nuestros propios globitos, en nuestros propios mundos. Por lo mismo, como si se dieron cuenta, fue como muchas cosas que dije, muchas cosas diferentes. Y ese es un problema que te produce la globalización. No puedes definirla como un solo ente, no la puedes definir con una sola característica, puesto que abarca muchas cosas. Es lo mismo que nos pasa con la cultura, es lo mismo que nos pasa con el concepto de identidad o con el término conocimiento. Finalmente, dependiendo quién lo estudie y las características que quiera tomar y considerar, es la definición que se le puede dar. Pero por el momento nosotros lo que vamos a decir es que la interpretación que les vamos a presentar al concepto de globalización va a ir con esta idea de compartir los avances científicos y tecnológicos, generar una mayor conexión mundial, ya sea
mediante correos electrónicos, llamadas telefónicas, incluso con la capacidad de viajar de un lado a otro. Vamos a ver que son transformaciones que se dan en la forma de entender y de conocernos. La primera gran espacio de globalización fue durante la Revolución Industrial, que es cuando se empezaron a cambiar las composiciones de las calles, por ejemplo, para que hubieran espacios para las líneas de tren. Entonces, un recorrido que tú hacías a caballo en 3 días, ahora puedes hacerlo en un par de horas. Y ese grado de conectividad tan mínimo se expandió a nivel global durante el 1950 en adelante, y ahora tú te das cuenta que en 1 hora y media yo estoy en Puerto Montt. O sea, no es tan complicado. Pues bien, esta idea de conectividad, de rapidez casi instantánea es lo que vamos a tener nosotros en este curso como globalización. La capacidad de poder compartir y relacionarnos de forma inmediata con diferentes tipos de personas en diferentes partes del mundo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Lo que yo digo es que son las redes de conexión. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque la globalización creó redes, ¿ya? Entiéndanlo, igual que las mallas de pescar, estas como cositas así, ¿ya? Estas redes de interconexión y de interdependencia a nivel global. Chile, por ejemplo, y si nos vamos a un grado netamente económico, sabemos que Chile vende materias primas, ¿ya? Agarramos cobre, sacamos cobre. Se lo vendemos a China. China lo procesa, compramos cables de cobre. Esa empresa de cobre que está acá en Chile a lo mejor no es nacional, puede que sea de Inglaterra o incluso de Francia, como ocurre muy seguido. Entonces tienes un país que está trabajando en otro país para producir cierta cosa que se vende a otro país que te permite a ti comprarla. Esas redes se dan gracias a esta globalización. Casi todo el mundo participa en estas redes de una forma u otra, independiente que tratemos de como centrarnos, hacerlos más chiquititos. No se puede dar, a pesar de que algunas personas plantean que la globalización es algo malo. Cuando nosotros lo pensamos en el beneficio a largo plazo, los países funcionan mucho mejor estando interconectados con otros países. Esto puede ser no solamente comercial, chiquillos, también podemos hablar de que hay una conectividad que va a nivel financiero, a nivel cultural, capacidades económicas, capacidades académicas, incluso religiones. O sea, no es extraño que, no sé, pues en Chile haya católicos y evangélicos, que parece ser la mayoría por nuestro tipo de creencia. Recuerda que fuimos invadidos por los españoles, pero igual tienes musulmanes en Chile, igual tienes hinduistas en Chile. ¿Por qué? Porque se dan estos lazos de comunicación y porque hay gente que empieza a investigar a partir de otras cosas. O sea, los Hare Krishna, por ejemplo, algo que no se hubiera visto en Chile si no fuera por la capacidad de investigación que se puede dar en este mismo espacio. Del mismo modo, esta interconexión e interdependencia igual nos amarra un poquito. Usted piense que si yo le corto el internet es muy probable que usted no pueda estar recibiendo esta clase. Entonces ya ahí hablamos de que necesitamos también esta globalización para poder trabajar. Uno de los mayores ámbitos de impacto de la globalización es la economía. Ningún país puede ser autárquico. Autarquía, capacidad de un país de poder producir y consumir lo mismo que produce. ¿Qué quiere decir? Que ningún país puede producir materias primas, modificarlas, consumirlas y generar eso como algo propio. Eso se dio durante la Edad Media. En comunidades muy pequeñas tú puedes darla, pero a nivel país es poco probable que tú puedas funcionar tú solito con la economía. Es necesario que empeces a generar lazos porque, como sabemos, no todos los países pueden producir lo mismo, no todos los países tienen la misma cantidad de habitantes, por tanto hay países que consumen más que otros, no todos los países, por ejemplo, están lo suficientemente industrializados, no todos los países prestan la misma cantidad de servicios, entonces se hace necesario que tratemos de comunicarnos de una forma u otra. El mundo del pasado, hace muchas décadas, por ejemplo, nosotros trabajábamos como con nichos. Nosotros sabíamos que estaba España y estaba Chile. España llegaba, sacaba las materias primas y nos traía las cosas manufacturadas de allá. Y ese era como el único recorrido que había. Pero según fueron pasando los años, nos fuimos dando cuenta que lo que se producía en América no se producía en África o no se producía en Asia. Entonces hizo necesario que las redes comerciales empezaran a ampliarse. También, y no menor, y es lo que más me interesa a mí, es que también las redes de conocimiento empezaron a ampliarse. Nosotros no producimos teléfonos. Nosotros, Chile no tiene una empresa que genere o que cree tecnología de punta, como es, por ejemplo,
lo que pasa en Estados Unidos con los iPhone, lo que pasa ahora con los Huawei que aparecieron desde el sudeste asiático, los Xiaomi, que llegaron como muy económicamente. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos esa capacidad, ya sea de generar estos recursos, pero a la vez nosotros le podemos ofrecer algo que ellos no tienen. Piensen que Japón es una isla súper pequeñita y que tiene mucha gente y no tiene materias primas en mayor medida. Es muy poco lo que produce. Entonces, la única forma en que ellos tienen de poder acceder es comercializando y generando este lazo. Bueno, nosotros les vamos a enseñar a ustedes cómo hacer celulares, pero ustedes tienen que vendernos papa y arroz. ¿Cachai? Ese tipo de lazos se producen gracias a la globalización. Las tecnologías que nosotros vamos a empezar a recibir van a permitir multiplicar las transacciones comerciales tanto a nivel regional como a nivel mundial, a nivel local y a nivel nacional. Fíjese, regional, mundial, local y nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, Laura Ruiz, quiero comprarme un Baby Yoda, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque Hasbro en Estados Unidos compró los derechos a Lucasfilm para crear el peluche, tiene el peluche, se produce en China con manufactura de allá, lo pueden trasladar a Falabella, Chile, y yo voy desde internet, ni siquiera tengo que ir a la tienda, comprar y me lo vienen a dejar a la casa. Y en todo ese trayecto pasó por diferentes países, por diferentes manos, por diferentes locales. Pero solo se entiende porque cada uno de esos locales genera estos lazos de comunicación a nivel económico y te genera la posibilidad a ti de poder acceder a ciertas tecnologías que a lo mejor no hubieses podido conseguir si solo compraras productos nacionales o solo compraras productos internacionales. Ahora, no estoy diciendo que tenemos que comprar todo de afuera, no necesariamente. Pero también hay que tener en consideración que hay veces que los productos que son de afuera son mucho más baratos. Y eso lo vamos a ver porque no siempre es algo bueno y a veces se desarrollan diferentes problemas que se pueden dar. No es menor que de repente a usted le digan, pero anda comprando de eso que hacen niños chinos por $1 o no sé, ¿cuánto, cuánto gastas en producir cierto producto para que después llegue acá más caro? Bueno, todas esas cosas se van a dar, pero yo creo que deberíamos enfocarnos en lo que nos mejora o lo que nos ayuda a esta globalización. Ahora, sabemos que por un lado tenemos este concepto que es como muy amplio y que no podemos definir, pero que tiene ciertas características que a nosotros nos permiten ir mejorando nuestra calidad de vida, ya sea en un nivel económico, ya sea en un nivel cultural, ya sea porque logramos conseguir ciertas cosas. Pero quizás lo que deberíamos tener en consideración, y este fragmento me gusta, que es de Manuel Castel, que habla sobre la era de la información, que dice que la globalización no es sinónimo de internacionalización. No significa que todo lo de afuera es lo que llega, que todo lo de afuera es lo bueno. No. En un sentido estricto, es el proceso resultante de la capacidad de ciertas actividades de funcionar como una unidad en tiempo real. No se trata que yo compré el Baby Yoda en otro país para que me llegue acá. Se trata que para que ese Baby Yoda funcione, fue necesario que muchas actividades económicas de muchos países trabajando simultáneamente produjeran este producto. Y eso es un concepto que deberíamos tomar siempre en cuenta. Yo he visto mucha gente peleando que estos globalistas que quieren que se acaben nuestras propias identidades, en realidad no es el punto. El punto va de aprovechar las capacidades y la infraestructura y la inteligencia y lo que puede producir cada país para sacar el mayor beneficio global de las cosas. Es prácticamente como estar buscando el bien común, pero a nivel mundo, no solamente a nivel país. Y eso es súper interesante y es súper importante, porque este fenómeno es relativamente nuevo. Nosotros sabíamos, nosotros sabíamos que como países no podemos funcionar solos. Y a pesar de que se intentó hace muchos años con los imperios, con esta idea de las globalizaciones, perdón, con esta idea de las colonizaciones y la idea de que mi imperio logre lo suyo, con el paso de las décadas y los siglos nos fuimos dando cuenta que no, que igual funcionamos a nivel global, porque por mucho que yo pueda producir algo o por mucho que yo pueda sacar ciertas materias primas, yo no voy a poder hacerlo solo y voy a poder relacionarme con otros.
Ahora nosotros entendemos este sistema mundo de otra forma mucho más compleja, es mucho más interconectado y no tiene que ver con este plan global, no sé, de que quieren controlar el mundo y que dejarnos todos en una... No, ¿qué estamos hablando? Necesitamos una economía que sea para todos, necesitamos, por ejemplo, una moneda que sea común para todos, o al menos que nos permita centrar las bases para las otras monedas. Por algo, el dólar, el euro y la libra son los que, perdón, y el yen también, son los que manejan cómo funciona la economía. ¿Por qué cuando en Estados Unidos empieza a bajar el dólar, empiezan a aumentar por otro lado las compras y ventas de ciertos productos? Es bien interesante entender cómo todo funciona finalmente en forma global, cómo por ejemplo los productos llegan de diferentes lados, cómo por ejemplo la información llega de diferentes lados. Eh, Se hace necesario, se hace muy necesario. Volvamos acá. ¿Qué pasa con Chile? Pues bien, Chile, si usted lo ve en ese hermoso mapa, es una angosta y larga faja de tierra. Chile se encuentra inserto en este sistema global, principalmente orientado a la economía y a los requerimientos globales, pero nosotros tenemos una virtud que los otros países no tienen. Estratégicamente estamos muy bien posicionados, ocupamos casi todo el cono sur. Tenemos una amplia costa, tenemos casi 4.400 kilómetros de costa. Tenemos salida al Océano Pacífico y si nos vamos hacia abajo, en la Antártida tenemos pasado hacia el Océano Atlántico. Tenemos una cantidad considerable de ambientes y climas, lo cual permite que podamos generar diferentes tipos de productos. Porque en el norte, por ejemplo, están las mineras, en el norte chico están los valles que nos permiten sacar fruta, la zona central tiene la industria, seguimos bajando, silvicultura, ganadería, salmonera, etcétera, etcétera. Somos un país que está súper, súper bien enfocado. Ahora, tenemos que saber que esto nos favorece a nosotros a la hora de enfrentarnos contra este sistema mundo, ¿ya? Pero eso no significa que no tengamos ciertas dificultades y ciertos desafíos. ¿Cómo integramos todo esto en este sistema? Porque finalmente, cuando hablamos de un sistema globalizado, estamos hablando prácticamente de un rompecabezas y todas las piezas deberían cuadrar. Bueno, ¿cómo metemos esta pieza de rompecabezas dentro de estos estándares internacionales y globales? Es una pregunta que deberíamos hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Según nuestra biblioteca del Congreso Nacional, Chile a la fecha tiene 19 acuerdos comerciales con 55 países. De hecho, tenemos ahora muchos más porque empezamos a desarrollar en los últimos años. Ojo, porque esto no estaba actualizado cuando yo lo vi. Actualmente tenemos, si no me equivoco, 26 TLC o tratados internacionales comerciales, que son acuerdos y asociaciones económicas que vamos complementando con la economía y con el alcance parcial con otros países. Esto más que nada es con la idea de generar lazos y pactos con otros países. Las relaciones internacionales a nivel comercial son un gran apoyo para los países. Primeramente porque te permite acceder a cosas que no puedes generar. También te permite a ti generar lazos comerciales. O sea, por ejemplo, cuando salga un nuevo teléfono en Estados Unidos, los países que tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos les va a llegar primero. También te permite a ti generar impuestos más bajos cuando entran productos de ciertos países. ¿Se acuerdan que hubo una guerra hace poco, abre comillas, una guerra por supuesto, entre Estados Unidos y China con respecto a los productos y que la aduana le iba a subir los precios, por tanto, todos los productos que llegaran de China iban a ser más caros, entonces la gente no los iba a comprar? Ya, eso se puede dar cuando no están estos lazos. Se tienen que generar estas relaciones comerciales a través del mundo. Ahora, si me preguntas a mí, yo lo que haría sería generar una especie del Mercosur, pero sin la necesidad de estar metiendo países extranjeros, así como Estados Unidos, que parece que está metido en todos nuestros tratados internacionales, pero sino como tratar de generar así como una especie de como relaciones entre nuestros vecinos. Si bien nosotros tenemos tratados de libre comercio y trabajamos súper bien aquí con los vecinos, no tenemos relaciones directas comerciales, o sea, yo pienso en el norte. Perú, Bolivia y Chile comparten casi las mismas cantidades de territorio en el norte, temperaturas, climas, microclimas, fauna, flora, etcétera. Y quizás se podría aprovechar eso, pero vemos que todavía hay algunos problemitas que se pueden ir dando. Quizás si pudiéramos aliarnos como corresponde a nivel económico en Latinoamérica, no dependeríamos tanto de otros países a la hora de generar industria. Por ejemplo, Brasil, si usted se acuerda de lo que aprendió en el colegio, así como primero medio, se acordará que cuando los españoles llegaron a Chile,
A Brasil llegaron los portugueses y los portugueses tenían otra forma de entender la economía. De hecho, ellos generaron factorías que eran empresas que producían industrializadamente ciertos productos en Brasil. Si nosotros aprovecháramos eso, podríamos generar nuevas industrias en Chile. Quizás podríamos aprovechar los puertos argentinos, quizás podríamos aprovechar la capacidad que tiene minera en Bolivia para sacar ciertos recursos. Entonces, lo dejo ahí en veremos. La liberación de la economía. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque la economía nosotros hemos visto que igual es un tema complejo, porque tiene muchas pros, contras, dejamos que funcione solo, metemos al Estado, dejamos que la mano invisible lo regule, ¿cómo lo hacemos? Pues bien, una de las características principales de la globalización es la liberación de la economía, que tú puedas comercializar lo que tú quieras con quien tú quieras. Pero la pregunta que se debería hacer es ¿por qué liberalizarla? ¿Por qué no simplemente generar lazos comerciales con un país? No sé, un monopolio. ¿Por qué no? Bueno, mi idea es que ¿por qué hay que liberalizar la economía? Porque la globalización está caracterizada por un intercambio comercial y una liberación completa. La actividad, por ejemplo, que nosotros vimos después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo necesaria la intervención de otros países a nivel económico. Recuerden que, por ejemplo, Europa quedó súper mal después de la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos había quedado mejor parado. Entonces empezó con su plan Marshall y empezó a tirar plata para allá, empezó a mandar como gente que sabía de economía para buscar planes para reactivar la economía en Europa, empezó a hacer préstamos de plata. Entonces se dieron cuenta que en realidad a lo mejor no deberíamos estar tan solitos y deberíamos poder acompañarnos y ayudarnos mutuamente. Entre una cachada de resoluciones que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los acuerdos más importantes fue la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas del año 44, que aconsejó a los países abordar las medidas proteccionistas ante la guerra. O sea, cuidemos lo que nos queda. Pero que si bien vamos a cuidar nuestro territorio, vamos a tener que facilitar un poco el intercambio comercial. Vamos a tener que bajar estas barreras. Porque si bien queremos cuidar lo nuestro, no tenemos las capacidades para cuidar lo nuestro. La mitad de Europa está bombardeada. ¿Qué vamos a hacer por esto entonces? Vamos a crear el Fondo Monetario Internacional. Y por supuesto, el Banco Mundial. Y quizás más importante de todo, establecer el dólar como la principal divisa internacional. Aquí hay varias cosas. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son entidades que son supranacionales. Los países se ponen de acuerdo para aliarse con esto. Ya no es que hay un país que tenga toda esta plata, no. El Banco Mundial, tal como dice, es mundial y por tanto todos los países hacen partícipe de esto. ¿Qué hace el Banco Mundial? Te puede prestar plata. Los créditos que podemos tener igual que usted cuando va al Banco Estado y le dice, oh, tiene 3 millones aprobados. Bueno, según la estabilidad de ciertos países, el Banco Mundial también le puede aprobar créditos. De hecho, hace poco, durante el famoso coronavirus, Chile pidió plata, pero pidió plata a ciertos grupos comerciales que tenían solvencia económica en Chile. Los principales empresarios pidieron una buena cantidad de plata al Banco Mundial para que se invirtiera y se reactivara la economía. No es raro esto, ¿ya? No es raro. Y por supuesto que el dólar es la principal divisa internacional. Cuando nosotros medimos el valor de la plata de un país, se mide en dólares. Y eso es muy extraño para mí, pero tiene sentido. ¿Por qué? Nosotros sabemos que la cantidad de plata circulante en Chile tiene un respaldo, ¿no es cierto?, en el padrón de oro. Pero sabemos que el valor de la plata en Chile tiene un valor en dólares. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale cierta cantidad de plata en Chile, en México, por ejemplo, yo veo cuánto es esto en dólares y hago la conversión. Una vez alguien me dijo que la forma más fácil de saber cómo se devalúa o no la moneda es saber cuánto vale una lata de Coca-Cola. Una lata de Coca-Cola debería valer $1, ¿ya? Entonces, ¿cuánto de eso vale en Chile? En Chile una lata de Coca-Cola vale aproximadamente $1. Entonces estamos casi parejitos con lo que es el valor con el dólar en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, ahora en Argentina tiene absolutamente devaluada su moneda. Lo mismo pasa en Venezuela, por ejemplo. Entonces, si lo comparamos en dólares, la ganancia es muy distinto. Al final, finalmente el dólar viene a funcionar como la monedita de cambio para poder sacar los valores internacionales. Nosotros sabemos que un dólar hoy día son 765 pesos, ¿ya?
pero en Argentina un dólar es 100. Entonces ahí tú haces la conversión. ¿No les pasa que a veces le dicen, oye, ¿sabéis que voy a Argentina? ¿Debería llevar dólares o debería llevar pesos chilenos? Porque las conversiones económicas se hacen así, po. Entonces nosotros decimos, ya, liberemos la economía, hagámosla global, que todos nos relacionemos con todo, que todos podamos generar una economía que sea como igualita para todos. ¿Cómo vamos a medir esto? En el dólar. Valor del petróleo es lo que nos ayuda. Pues bien, este proceso de liberalización de la economía pasó de los acuerdos bilaterales, o sea, no sé, pues Estados Unidos, Italia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Inglaterra, Chile, Inglaterra, a hacer acuerdos multilaterales. Eso quiere decir que varios países se van a aliar en una sola especie de pacto económico. En este plano fueron claves las negociaciones con la GATT. Es una abreviatura en inglés, pero se traduce como los impuestos de aduana y transacciones internacionales, que se iniciaron en el año 47, que lo que hace es, bueno, si vamos a trabajar todos juntos, lo que vamos a hacer es que en los puertos, cuando se paguen los costos aduaneros, sea más barato para los que pertenezcan a estos pactos. De hecho, vamos a ver que Estados Unidos se relacionó con Canadá y México para generar el NAFTA allá, acá el Mercosur, junto a todos los del Cono Sur, para que sea más barata la comercialización. Están los acuerdos del Atlántico Norte, donde nosotros con Estados Unidos nos empezamos a ligar, los tratados con el sureste asiático. Entonces vamos a ir viendo que no es solamente Chile con, no sé, con China, es Chile, China, Japón, Taiwán. Por acá es Chile, México, Estados Unidos, pero no todos van a ser acuerdos comunes, ¿ya? Que nosotros seamos parte de un acuerdo internacional con Estados Unidos, con México y con Canadá, no nos hace parte del NAFTA, ¿ya? Ellos funcionan como su propio grupito. Que nosotros comercialicemos es distinto. También deberíamos tomar en consideración que a partir del 95, en las rondas de negociaciones con Uruguay, se sentaron las bases de la creación de una Organización Mundial de Comercio, la OMC, que en general es la equivalente de la ONU, que genera todos estos cambios a nivel educacional, a nivel económico, a nivel social, a nivel de salud, pero aquí es solo de comercio. Tenemos la OMS, Organización Mundial de la Salud, que se encarga de la salud de todo el mundo, y la Organización Mundial del Comercio, que es la que se encarga de la entidad de plata de todo el mundo. Esta entidad lo que se encarga es de las negociaciones comerciales, actúa como árbitro. Por ejemplo, si hay un país que dice, yo tengo el monopolio de esto, voy a empezar a subir los precios. No. La Organización Mundial de Comercio le va a decir no. Vamos a fiscalizar bien qué está pasando y fiscalizar ciertas prácticas comerciales entre los países. Ojo, no están todos los países en la Organización Mundial de Comercio. Tal cual como ocurre con la ONU, uno se inscribe, uno apoya las causas, pero también se puede salir. ¿Ya? Hasta la fecha hay 157 países. Estamos hablando de un 97% del comercio mundial. Pero eso igual nos deja un porcentaje más o menos. 3% sí, suena poco. Pero son países donde tú, por ejemplo, todavía podéis tener esclavitud. Son países, por ejemplo, donde todavía podéis pagar menos de un salario digno a alguien, donde podéis pagar un par de centavos la hora, donde podéis tener niños trabajando. Entonces igual es una práctica que deberíamos hacer un poquito más de presión para que funcione. La internacionalización del capital. Ya. Concepto. Internacionalización del capital. Sabemos hartos conceptos. Globalización, redes de conexión, liberalización de la economía. Ahora tenemos la internacionalización del capital. Uno de los puntos más significativos de la globalización ha sido el desarrollo de las empresas transnacionales y las empresas multinacionales. Marcas reconocidas a niveles globales también lo son y generan espacios de deslocalización y fragmentación de la producción, llevando como consecuencia a una internacionalización de los capitales. Traté de ser lo más simple, pero no se puede, porque los conceptos son esos. Una empresa transnacional es una empresa que tiene varias sucursales en diferentes lados del mundo. ¿Ya? Como, por ejemplo, Coca-Cola. Hay una empresa de Coca-Cola en cada país, independiente que Coca-Cola sea de Estados Unidos, ¿ya? Estas son las empresas transnacionales o multinacionales. Significa que la empresa está en muchos países, ¿ya? Eso es multinacional. Que sea deslocalizada implica que hay
partes de la producción que pueden estar en diferentes países. Por ejemplo, nosotros acá en Chile la Coca-Cola nos llega armada. Nosotros acá tenemos una planta que se encarga de agarrar el jarabe y la soda y la mezcla, porque de hecho nuestra Coca-Cola no es igual a la gringa. Y la fragmentación de la producción es lo que ocurre generalmente con las empresas de auto, bueno, no los Ferrari, por supuesto, que son muy amables en Italia, pero que, por ejemplo, no sé, pues yo hago los motores en Alemania, en Holanda hago los frenos, todo el chasis se hace en Italia y después lo armo. ¿Ya? Ahí hablamos de una fragmentación. Eso es una deslocalización que se hace en diferentes partes y después se arma un producto. Entonces, recapitulemos. Por un lado tenemos las empresas que tienen sucursales en varios países, que son las transnacionales o multinacionales, y las deslocalizadas o fragmentadas son aquellas que parte del producto se arma en diferentes lados y luego se acopla. Creo que lo vamos a trabajar. Así que las empresas han decidido colocar plantas de producción en distintos lugares del mundo. Principalmente, y aquí es donde podemos empezar a debatir, es sobre si les da ciertas ventajas a la hora de producir un producto. Y nosotros sabemos que cuando hablamos de ventajas no necesariamente nos estamos refiriendo al mejor trato para los trabajadores, ¿ya? Las ventajas laborales, por ejemplo, pagarle menos a alguien. A lo mejor a mí en Estados Unidos, porque tengo que pagarles seguros, un sueldo digno, la salud, la pensión, voy a gastar como, no sé, 400, 500 lucas en una persona. Pero si muevo mi planta para que genere esto mismo en la India, con 80 lucas la hago. Entonces hay una ventaja laboral. No sé si será tan bueno o no, pero sí a la empresa le permite ir reduciendo costos. Porque finalmente lo que la empresa quiere es que salga lo más barato posible y generar la mayor cantidad de ganancias. Y esa idea económica que es absolutamente capitalista es lo que podemos aquí tener problemas. Porque tal como dice el texto aquí, buscamos ventajas laborales, bajos salarios, impositivas, bajos impuestos y la obtención de materias primas, sobre explotación de recursos. Todo esto es para abaratar costos lo más posible. Entonces nos sale mucho más barato producir más cosas que podemos vender a cierta cantidad de plata, vamos a generar más plata. Hay muchos países que no están de acuerdo con esto y hay muchas empresas que parece que les gusta esta idea. Ahora, obviamente esto también choca con otros parámetros. El desarrollo económico y el crecimiento económico no son lo mismo. Crecer económicamente implica generar más plata. Desarrollarte económicamente implica ser equitativo con esa plata que te llega. Si yo tengo a mi gente mal alimentada, con trabajo súper pésimo, con horario de perro, con sueldos bajos, sin seguro, trabajando 20 horas, niños menores de edad, para mí no hay un crecimiento económico ahí. O sea, y claramente estás pasando a llevar muchas cosas, estás pasando a llevar, no sé, siento que ahí se producen los principales debates económicos. ¿Por qué en la India todavía hay mano de obra tan barata? ¿Por qué en China? Y es porque hay una necesidad de trabajo, hay una necesidad de recursos, que al finalmente si nosotros lo llevamos a una escala, ¿por qué el haitiano consigue trabajo en Chile? Porque está desesperado por trabajo. Y eso hace que un patrón que quiere generar mucha más plata le convenga, porque está tan desesperado que puedo pagarle menos, que no tengo que firmarle un contrato, que lo puedo explotar cuanto yo quiera. Entonces, si se da cuenta, hay una ganancia que se está dando para la empresa, pero ¿a qué costo? Y eso es lo que usted debería cuestionarse. Esta internacionalización, la deslocalización de la producción, ¿es bueno para todos o es bueno solo para la empresa? Algunos efectos de la deslocalización, también hay cosas buenas y malas, pero aquí yo las voy a poner todas, usted identifique cuál es cuál. El efecto más importante sobre el empleo es el desempleo o la partida de puestos de trabajo de origen. Si para mí no es rentable tener mi producto, sigamos con la Coca-Cola, en Chile, yo me voy a ir a Argentina, por ejemplo, que me sale más barato. Ya, ¿y qué pasa con todas las personas que trabajaban en Chile? Estamos generando más desempleo porque estamos buscando abaratar costos, ¿ya? Hay que ver bien ahí cómo relacionamos lo que produce el país de origen con lo que yo quiero lograr con mi empresa. Por otro lado,
también hay activaciones de empleo, porque Argentina, que no había tenido estos puestos de trabajo, ahora va a tener nuevos puestos de trabajo para que estas personas puedan trabajar. Entonces ahí tenéis que jugar como empresario. Bueno, voy a dejar aquí esto, pero voy a contratar acá, a lo mejor me conviene mucho más acá, es más barato, etcétera, etcétera. Pero ahí tenéis la balanza. Ahí tenía la balanza. Si bien esto genera mucho desempleo, en otros lados del mundo genera más empleo. Si nosotros vemos este pequeño mapa conceptual, vamos a ver que los factores para deslocalización o la fragmentación de la producción, esta idea de separar los espacios productivos, se da por varias razones. Abaratamiento de costos de transporte. Por ejemplo, ¿por qué está todo en Santiago? ¿Por qué es mucho más barato producir y está todo a la mano? Entonces yo no gasto en tener que ir a Calera a buscar un producto que necesito si tengo todo junto. Tenemos la disminución de aranceles, integración económica y tratado de libre mercado. Si yo tengo un tratado con Estados Unidos, no, de hecho Chile tiene con Nueva Zelanda, ¿por qué crees que la gente se va a sacar materias primas allá, esas famosas vacaciones pagadas? ¿Por qué? Porque te conviene a ti, generas mano de obra en un país con un que tiene un tratado de libre comercio y cuando generas estos productos llegan mucho más baratos porque los aranceles son mucho más bajos. Y por supuesto, el avance de la tecnología que permite separar geográficamente las tareas y servicios. Si no fuera porque ciertos países tienen mejores maquinarias, no podríamos estar separando lo que yo les decía de los autos. Europa tiene la capacidad de que, a pesar de ser tan grande, todos los países están interconectados. Y hay países que tienen mejores avances tecnológicos en ciertos elementos y generan mejores productos. Entonces, con los buenos tratados que ellos generan y con, por supuesto con esta fragmentación donde tú te dedicas a hacer una sola cosa, los productos te salen mucho más baratos. Ganancia, ganancia siempre. Ay, perdón que me pica demasiado la nariz. Por supuesto, esta deslocalización financiera, perdón, económica, va de la mano con una deslocalización financiera. Porque si por un lado estamos hablando de que todo el trabajo se va a empezar a ubicar en diferentes partes del mundo, tenemos que ver qué va a pasar con la plata. Porque yo no puedo pagarle en yenes a alguien y después allá lo van a estar pagando en francos. ¿Cómo medimos esto? Pues bien, el capital financiero también va a pasar a deslocalizarse. Ya no va a ser propio de un solo espacio. De hecho, muchos países van a empezar a unificar sus monedas. Europa lo hizo con la creación del euro. Antiguamente estaban los francos, los rublos, las libras esterlinas, etcétera, etcétera. Pero se dieron cuenta que si vamos a trabajar como una comunidad económica y cada una de mis partes de mi empresa va a estar en diferentes países, al menos tenemos que tener una inversión que sea común para todos. Estas inversiones extranjeras van a ser realizadas por multinacionales y por los bancos a través de ciertas divisas extranjeras, ¿ya? Vamos a comprar y vamos a vender acciones, moneda única, acciones. Va a haber extensiones de crédito, va a haber especulación, administración de fondos mutuos, entre otros. Lo que vamos a hacer ahora es que yo pueda, por ejemplo, poner mi plata en otro país y no genere un problema. Obviamente, y vuelvo a repetir, esto siempre tiene sus mañas, porque aparecen los paraísos fiscales, que las Islas Caimán, etcétera, etcétera. Pero por el momento, fíjense en lo bueno, que es lo que le estoy pidiendo, fíjense en lo bueno. Si nosotros tenemos monedas comunes o bancos internacionales que nos permitan hacer esto, si yo viajo a Europa y quiero comprar, tengo plata ya. No necesito que sea enviada desde mi país. Recuerde que la plata circulante tiene que estar validada por cada país. Entonces, si yo estoy gastando en otro país, igual se complica. No es tan fácil. No quiero entrar en detalle porque nos vamos a volver locos con eso y no es lo clave y lo importante de esto. Sino que usted entienda de que los países se van a dar cuenta que económicamente, no solo en la producción de los recursos, sino también en cómo se gasta y se compran los recursos, van a tener que generar unidad. Otro mapa. Formas que producen movimientos de capital. Mira, cuando hablamos de capitales hablamos tanto de plata como de la gente que trabaja, tanto, ustedes saben. El capital financiero, plata, cachín, cachín, ¿qué hace? Que el pago de las importaciones de los bienes y las materias primas de los servicios sea menor. Si yo tengo un tratado, volvamos a Europa para tratar de manejarlo. Si nos tratamos de las naciones europeas, soy parte de las naciones europeas, pago en euro. Soy aliado de, no sé, España con Alemania,
los productos que yo venda de España a Alemania van a ser mucho más baratos y las materias que Alemania me manda de vuelta también. Entonces, la plata, entre comillas, va a ser mucho más rentable para mí comprar y vender a Alemania, que está dentro de mi propio tratado, que con otros países. Y como tenemos una moneda única, es como prácticamente estar comercializando dentro de mi propio país, porque ocupo la misma moneda y el valor no es caro como que estuviera vendiéndola a otro país. Por otro lado, las inversiones extranjeras directas en actividades económicas, industrias, comercio, construcción, etcétera. Nos vamos a dar cuenta que como países vamos a poder invertir en cosas muy particulares. Sabemos que, por ejemplo, Italia es seco haciendo autos. Por tanto, yo, Alemania, ¿para qué me voy a poner a hacer autos si sé que Italia lo hace súper bien? Mejor yo empiezo a trabajar en otro sistema y no sé, pues me empiezo a desarrollar en construcción y de hospitales, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago yo? Le puedo comprar los autos a Italia y Italia me va a pedir capacitaciones a mí para enseñarle a hacer hospitales. Esas inversiones nos van a permitir, por ejemplo, que yo contrate gente de Alemania para que venga a trabajar a Italia y me salga mucho más económico. Y finalmente las inversiones en la banca, que ofrece índice de rentabilidad y estabilidad monetaria. Si todos los países usan la misma moneda, es poco probable que se devalúe la moneda de un país de otro, porque todos comparten la misma. No pasa lo que pasa aquí en Latinoamérica, que Venezuela está con un nivel de inflación impresionante, Argentina está ahí las mismas, Bolivia y Perú se mantienen ahí más o menos, porque ellos funcionan distintos, y nosotros que somos prácticamente un oasis, entonces igual nos complica comercializar con estos países, no van a querer comercializar con nosotros porque nuestra moneda es mucho más cara, etcétera, etcétera. Pero en Europa no se da eso. Yo puedo invertir en cualquier parte de Europa, cualquiera de esos países, y me va a funcionar de igual manera, porque es una misma moneda. Finalmente, esta liberación de los movimientos de capitales nos va a permitir, primero, que no tengamos frontera, segundo, que el conocimiento pueda pasar de un lado para otro, y tercero, que las inversiones económicas sean más rentables porque estás seguro que tu plata que está en España, cuando yo la use en Alemania va a ser la misma plata. Ahora, Chilito siempre me gusta volver porque siento que estamos muy bien, ¿ya? Pero no sé, no es como que no lo estuviéramos aprovechando. Chile tiene muchas ventajas en este escenario y como que, no sé, algo pasa, algo pasa. Si nosotros vamos a este contexto de capitales financieros internacionales, Chile es súper rentable. Po. Chile es un país que te permite a ti generar inversiones extranjeras, que otros países quieran generar tratados de libre comercio con nosotros. Somos el oasis de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la economía que tiene Chile es súper estable. Partamos de ahí. Es súper estable y es competitiva con respecto a sus otros compañeros. Si nosotros comparamos Chile con los otros países de Latinoamérica, estamos súper bien. ¿Ya? Tenemos una estructura de telecomunicaciones e informática de clase mundial gracias a los manejos de acceso a dicha tecnología. Como yo les dije, nosotros no producimos mucho así como tecnología bacán, pero sí tenemos sucursales o empresas bacanes acá. Chile, por ejemplo, que cuando llega WOM, que es chilena, y empieza a tomar estas antenas de Entel, de bla, 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 empieza a generar redes interconectadas. Y eso le ayuda a él a generar esta comunicación y esta información mucho más rápida. Entonces, a otros países que quieren poner alguna sucursal acá, les conviene porque tienen comunicación directa con los jefes en otros países. Es mucho más fácil. Tenemos disponibilidad de recursos humanos calificados. Y el capital humano aquí yo lo centro como algo súper importante porque es un debate que se ha dado constantemente. ¿Tenemos que tener ingenieros o tenemos que tener técnicos? Que es la pregunta que se parece estar haciendo constantemente. Pues bien, Chile tiene capacidad, tiene capital humano muy bien catalogado. Si bien sabemos que hay gente que no está estudiando, hay gente que no está capacitada para ciertos cargos, sí tenemos buena mano de obra, no quiero usar esa palabra, capital humano, pero también tenemos gente que se especializa en muchas cosas. Chile tiene muy buenos profesores, tiene muy buenos bioquímicos, Chile tiene expertos en todo lo que tiene que ver con astronomía, astrología. Hay científicos muy buenos en Chile. Entonces, cualquier empresa que le gustaría empezar algún tipo de investigación acá, le conviene, porque no tiene que traer a gente de allá, puede pagarle a alguien aquí mismo. Y finalmente, podemos servir de plataforma para la salida del ingreso de productos a través del Pacífico. Estamos muy bien ubicados. Eso ni siquiera es como algo que hicimos. Ganamos con esto. Chile ocupa, ¿cuánto? Que casi todo el hemisferio sur. Entonces, como red de conectividad es muy buena,
porque puedes recibir todo lo que viene desde Asia, todo lo que viene de Australia, con la colita de acá podemos llegar mucho más rápido a África, tenemos contacto con toda Latinoamérica, no estamos tan lejos, por ejemplo, de Centroamérica o Estados Unidos como podría ser, no sé, Europa, entonces estamos súper bien ubicados, la plataforma que tenemos nosotros es muy amplia. Y por supuesto que tenemos tanta costa, los puertos funcionan como forma de conectividad, pero no falla, independiente que no tengamos tantos aeropuertos. Ojo con eso. Los puertos son los que le dan aquí el sentido a la comunicación. Y finalmente, hablemos de interdependencia económica entre regiones y naciones. Se hace necesaria que tengamos esta capacidad de comentar o como de relacionarnos con nuestras personas dentro de nuestro país y dentro de los países que tenemos alrededor. La interdependencia económica es uno de los rasgos centrales de la globalización. Hay que tener en cuenta que es muy difícil que un país pueda valerse por sí mismo, eso ya lo dijimos, y que finalmente nosotros no consumimos todo lo que producimos y necesitamos más cosas de las que somos capaces de producir. Si nosotros vamos a este mapa, veamos esa granda, y ahí podemos ver que Chile exporta a todos esos países. Por favor, usted, Seco, acá yo le puse los nombrecitos para que no esté tan perdido. Pero Chile exporta a casi todos los países, o sea, tenemos por lo menos aquí 30 países que son exportaciones directas gracias a tratados comerciales. Eso no significa, por ejemplo, no sé, porque no hay ningún producto chileno en África, obviamente desde acá también se comercializa, pero estos son los tratados directos que tenemos. Chile tiene mucha materia prima, tiene buenos productos, entonces es muy interesante ver cómo nosotros expandimos nuestras redes y tratamos de vender esto. Recuerde siempre como el juego de la economía, tú vendes cosas, a ti te llega plata de vuelta. Así que nos conviene vender porque generamos más ingresos. Y por supuesto, también hay que tener un grado de incorporación de las nuevas tecnologías. Eso es absolutamente necesario. Porque por una parte nosotros podemos decir, ya, vendamos a todos los países, somos muy, muy, muy bacanes. ¿Ya? ¿Cómo? Y ahí quedamos. Eso ha sido un pero constante en Chile. Tenemos ideas de cómo hacer cosas, de cómo vender cosas, cómo producir cosas, pero quedamos colgados en que no tenemos las tecnologías para acceder a ellas. Por eso se hace necesaria que o aprendamos de nuestros vecinos, aprovechando la interconexión, o que nosotros invirtamos un poco más de recursos en capacitar tecnológicamente a nuestras personas. Aunque, si te soy sincera, en estos tiempos es mucho más barato el traslado de otros lados. No educar a gente acá. Sale mucho más barato traer un ingeniero chino, por ejemplo, a que analice las maquinarias en, no sé, en ENAP, que tratar de capacitar a un chileno para que lo haga. Y eso puede ser un problema, se puede debatir. Pero lo que podemos hacer es que si traemos a un experto de otro lado, vamos a permitir que la economía funcione mucho mejor porque va a funcionar en un tiempo real. Ya, tenemos un problema ahora, traigamos a alguien que sepa. Si yo perfecciono a alguien, me voy a demorar un par de años. Entonces, a lo mejor vamos a estar siempre atrasados a la hora de generar estas nuevas tecnologías. Pero, por un lado, puede ser ¿cómo se llama esto? Una apuesta a futuro de que si tenemos gente bien capacitada aquí, a lo mejor ya no se haga tan necesario después. No sé, ahí hay que ver qué le conviene más a una empresa a otra. Pero sabemos que esta interdependencia vuelve un poquito más vulnerable ciertas economías, porque si, no sé, si queda la escoba en un país, suele generar que falle el resto de los países, el famoso efecto dominó. No sé, por lo que estaba pasando ahora, Estados Unidos tuvo elecciones y de repente bajó el dólar. Y bajó el dólar, pero subió el cobre y empezamos como a ver esos juegos económicos que se van dando por un lado o por otro. Entonces, hay que ver ahí cómo vamos a relacionarnos. Yo creo que deberíamos generar más tratados comerciales internacionales. También creo que la globalización es súper provechosa para los países, pero que igual tiene que tener sus resquemores. No puede ser que nuestra economía esté bajando porque en Estados Unidos está pasando algo. O no puede ser que nuestra economía suba porque nuestros vecinos están pasándola mal. Hay que tratar de buscar una nueva forma de relacionarnos en esos criterios. Pero tiene sentido. Ya, chicos, si se dan cuenta, a pesar de tener varios como bloques de información, todos hablaban de lo mismo. Y me gustó ser súper repetitiva porque necesito que les quede grabado. ¿Qué es la globalización? Desde un punto de vista netamente económico, son todas estas redes de conectividad económica, tratados de libre comercio, utilizar la misma moneda, poder comercializar, poder distribuir mi empresa.
Pero si nosotros nos centramos netamente en lo que es a nivel completo, es mucho más amplio y no lo podemos definir. Siempre nos vamos a ir hacia el lado político, nos podemos ir hacia un lado cultural, a un lado de información netamente, de compartir, por ejemplo, pero no vamos a llegar como a una definición real. Por eso me traté de centrar netamente en lo que es economía porque ahí es más claro. Chile, ¿dónde está posicionado aquí? Chile tiene muchas ventajas, pero estamos viendo que están siendo desaprovechadas por varios motivos. Quizás porque no estamos haciendo los tratados que corresponden, quizás porque no estamos dándole el peso importante o porque quizás no estamos invirtiendo. Pero si nosotros vemos Chile en su ubicación geográfica y en las capacidades que presenta, Chile es súper beneficioso para generar espacios económicos. Pueden llegar muchos inversionistas, puede generar una estabilidad. Ojo, con las estabilidades políticas generan estabilidad económica. Y lo otro que también vi, que también me interesa, es que entiendan que ningún país puede subsistir solo. ¿Ya? Tratan de siempre ver cómo estas redes interconectadas no son aleatorias, no aparecen porque sí, aparecen por una necesidad de los países de generar lazos para generar beneficios comunes. Sabemos que tiene 1 millón de falencias, y como en todas cosas, pero que en sí mismo nacen con una necesidad de ir mejorando las cosas para la gente. ¿Ya? Véanlo pausado. Todavía estoy media resfriadita, así que todavía estoy como que se me van un poco las ideas o como que repito mucho, así que véalo con calma, ya le pido perdón, pero si no hacía esto nos vamos a atrasar y nos quedan 3 semanas. Así que eso, chiquillos, véalo con calma, despacito, cualquier cosa me pregunta, usted sabe, le mando besitos. Thank you.